Si sos una persona que está en esto del desarrollo o que se cree particularmente buena y que no hizo un trabajo de integrar todas esas partes propias, tanto la luz como la sombra, déjame decirte que es muy probable que creas ser libre y creas ser mejor que el resto y muy probablemente te estés encerrando. ¿Y a qué voy con esto? Me refiero a la idea de crear una identidad dentro de todas esas cosas que vos no haces pero que el resto sí, a lo diferente que sos. Ejemplos como yo no fumo, yo no tomo, yo no salgo, yo no me doy atracones, yo no tengo todos esos malos hábitos y no hago todas esas cosas dañinas, malas, impuras que hace el resto. El problema es que, ok, a ver, el hecho es que no lo haces. Que no lo haces es un hecho, objetivo, real. El problema es cuando dentro de eso el hecho se convierte en una identidad. Y cuando encima esa identidad se convierte en un escudo. Y te lo digo porque me pasó. Me pasó durante muchos años de mi vida, durante probablemente toda mi adolescencia y parte de mi juventud, de ser un poco más chico. Me pasó ser esa persona que nunca había tomado, que nunca había fumado, que nunca había salido. Y me sentía hiper distinto al resto y me sentía mejor que el resto. Y creé una identidad en base a ser mejor que el resto, más puro que el resto. El problema es que no necesariamente era más libre, sino que me encerraba en una identidad pobre en donde no me había permitido vivir experiencias simplemente por no ser igual que todos los demás. Y eso es tanto una jaula como hacer todas esas cosas por vacío, por ejemplo. Porque no es lo mismo no hacer esas cosas por elección que no hacer esas cosas por evasión. Porque puede haber personas que hagan todas esas cosas que vos considerás malas y que las hagan por elección y que las hagan con conciencia y en una cantidad de dosis correcta, justa y equilibrada, en donde esa persona no es peor que vos. No te digo que pueda ser necesariamente mejor, pero sí tiene una capacidad que vos no tenés por directamente ni siquiera haberlo intentado. Es entender que la vida es paradójica y que no haber vivido algo no te hace mejor que quien sí, tanto lo bueno como lo malo. Lo que te hace más capaz, y hablemos de capaz, no de mejor, porque mejor es más subjetivo, lo que te hace más capaz es haber experimentado cosas y luego saber gestionarlas. No experimentarlas con una falsa idea de pureza cuando en realidad es evasión. Porque mirá, ¿qué pasa si la probás y después no lo sabes controlar? Entonces no sos tan mejor que el resto. Entonces algo que empezó como pureza se convierte en evasión. Algo que empezó como libertad se convierte en encierro, porque a lo mejor sí te gustaría probarlo y sí te gustaría experimentar todas esas cosas, pero no. Vos sos quien no lo hace. Y hay gente que se apoya sobre tu pureza. Entonces, no, ¿cómo te vas a salir de esa jaula de libertad que te pusiste vos mismo durante los años? Orgulloso de ser eso que eras, erróneamente. Entonces, deja de juzgar al resto que hace esas cosas que sí, que son dañinas y que pueden ser dañinas si uno no controla la dosis ni la conciencia. Y permitite experimentar lo que vos quieras experimentar. Volvete más rico en experiencias, en vivencias. Solo que después es saber gestionarlo, es saber con qué conciencia lo estás haciendo. Porque no es el acto en sí. No está mal tomar alcohol o salir. Lo que está mal o lo que es dañino es hacerlo como un hábito, es hacerlo repetidamente en el tiempo. Distinto de hacerlo una vez cada tanto como realmente un disfrute, como una experiencia que escapa a lo que haces todos los días, que debería ser idealmente mantener unos hábitos saludables y una mente sana y consciente, y una inteligencia emocional, inteligencia social. Entonces, justamente
el punto está en elegir, no en evitar. En elegir qué hacer, en elegir cuándo hacerlo, en elegir cómo hacerlo. Porque también algo que es súper contraintuitivo es que la vida es muy paradójica. La vida no es necesariamente lo que vemos y lo que sentimos y lo que pensamos. Es súper paradójica. Porque de repente necesitas dolor físico y destruir músculos y terminaciones nerviosas para reconstruirlas y fortalecerte. Imagínate si no es contradictorio y paradójico. Y por el otro lado, algo que te puede parecer súper excitante y extasiante como salir y darte placeres momentáneos y hedonismo, te destruyen. Entonces imagínate si no es contradictorio y paradójico. Pero así como es contradictorio y paradójico, hay dosis de todo. Se necesitan dosis de entrenamiento, tanto como se necesitan dosis de descanso. Se necesitan dosis de concentración y de trabajo duro y de esfuerzo, así como se necesitan dosis de diversión, de relax y de placer. Porque si no tenemos un equilibrio en las dosis, o nos vamos a convertir en un hedonista que solamente busca el placer y que no conoce otra cosa más que darse los gustos, o por el lado totalmente opuesto nos vamos a convertir en alguien autorreprimido que solo trabaja duro y solo se prohíbe cosas y solo se tiraniza a sí mismo y después se termina odiando porque nunca se permite hacer algo que realmente le guste o algo que le pueda generar algún placer. Entonces, todo está en ese punto medio y en esas dosis y en esa conciencia de las dosis y de la paradoja que es experimentar la vida y volverte un poquito más conocedor de todo y que sepa manejar un poco de todo con conciencia, con libertad de elección y no de una falsa identificación en algo que no somos, y con libertad de saber cómo llevarlo a cabo.